Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paola, les doy la bienvenida a otro video y hoy quiero comentar con ustedes la miniserie de la reina Charlotte, una historia de Bridgerton, que salió a principios de este mes. Si no han visto esta miniserie y no les gustan los spoilers, les recomiendo pausar este video, ir a verla y regresar después a comentarla, porque vamos a hablar pues básicamente de todo un poco. Como siempre, tráiganse su bebida favorita. Yo estoy tomando café en mi taza de Plaza Sésamo. Pónganse en un lugar cómodo y vamos a comentar la serie. La reina Charlotte, una historia de Bridgerton, es un spin-off de la popular serie Los Bridgerton, producida por Shonda Rhimes y por su compañía Shondaland. Como ya sabemos, Los Bridgerton está basada en los libros de romance histórico de la autora estadounidense Julia Quinn, pero La reina Charlotte es una historia original creada por Quinn y por Shonda Rhimes. Está ambientada en su mayor parte décadas antes de la serie original, cuando la reina es joven y se acaba de casar con el rey de Gran Bretaña, George III o Jorge el III, pero también tiene una trama en el presente, digamos, de los Bridgerton, solamente que es una trama relativamente corta. La mayor parte del tiempo la pasamos en el pasado con la versión joven de los personajes. Y esta es la tercera vez que nosotros nos damos una vuelta por el Bridgertoverso. Abajo en la descripción les dejo los links a los 2 videos anteriores que hice sobre la serie original. La serie abre con un mensaje de Lady Whistledown explicándonos que lo que vamos a ver es ficción. Está basada en hechos reales, algunos, pero en su mayoría es un invento de Lady Whistledown. Y esto se me hizo buena idea. Se me hizo buena idea que pusieran ese letrero al principio, porque cuando estamos hablando de los Bridgerton, estamos hablando de personajes inventados, pero aquí estamos hablando de figuras históricas, de gente que sí existió. Y la serie se está tomando muchas libertades con su historia. Entonces, yo creo que sí es buena idea explicar un poquito al principio que lo que vamos a ver es ficción. Una de esas libertades tiene directamente que ver con el origen étnico de la reina Charlotte, quien en la serie es interpretada por Golda Roosevelt, que es una mujer negra. En la vida real existe una teoría, ya desmentida por cierto, que dice que Charlotte, o Carlota, la Carlota verdadera, era afrodescendiente. En 1997, Mario de Valdés y Cocom dijo que Charlotte era descendiente lejana del rey Alfonso de Portugal y de una supuesta amante africana suya, pero en realidad no hay pruebas concretas de eso y el consenso entre la comunidad de académicos e historiadores es que esto no es cierto. Ahora, eso no significa que no hubiera personas negras o demás personas no blancas en el Reino Unido y en Europa en general durante esta época, incluso desde antes de esta época, porque ese es un comentario que he visto muchas veces en el contexto de Bridgerton. Abajo de mi primer video hubo varias personas que dejaron comentarios así, que básicamente decían que en ese entonces no había nobleza negra, y algo que siento que necesita quedar claro es que eso no es verdad. Interesting. What is? Regency England. A bit more black than they show in the movies. So was Jesus. History's a whitewash. Desde que la humanidad se puede mover, siempre ha habido mucho movimiento y mucho contacto entre distintos grupos étnicos a través de, pues, el tiempo y el espacio. Pero especialmente durante la época del Imperio Británico, que es entre el siglo XVIII y mediados del siglo pasado, del siglo XX, había mucho movimiento, porque el Imperio Británico era enorme. Para que nos demos una idea, digamos que hay aproximadamente 200 estados actualmente. Digo aproximadamente porque dependiendo de cómo lo cuenten, si contamos estados reconocidos parcialmente, estados de facto, hay un poquito más o un poquito menos de 200. Entonces, digamos que son 200. De esos 200, el Imperio Británico gobernó 63, ocupó 20 y mantuvo relaciones imperialistas informales con 7. Era un lugar gigante. Por algo decían que no se ponía el sol sobre su imperio y claramente tenía muchísimo movimiento. Entonces, la noción de que la gente negra no existía en Europa, y más específicamente en Inglaterra, o que si existía, solo existía en condiciones de servicio o esclavitud, es una noción ahistórica. Claramente no tenían los mismos derechos, libertades y facilidad de movimiento que sus contemporáneos blancos. Pero por supuesto que había personas no blancas que formaban parte de la nobleza campesina, había terratenientes adinerados, había comerciantes, había artistas, había gente no blanca en todos los estratos sociales. Entonces abajo en la descripción les dejo un video de Lindsay Holiday, quien tiene un podcast histórico, y en ese video ella da varios ejemplos de personas no blancas, digamos en puestos de influencia
en Europa. Por poner 3 ejemplos que yo conocía desde ya hace algunos años, desde antes de ver este video. En Inglaterra se me ocurre Dido Elizabeth Bell Lindsay, quien era una mujer noble pues en aquel entonces y de quien hicieron una película en el 2012 creo, protagonizada por Gugu Mbatha-Raw, y está bonita la película, por si la quieren ver, a mí me gustó bastante. Pero pues ese es el ejemplo en Inglaterra. En Francia se me ocurren Thomas Alejandro Dumas y su hijo Alejandro Dumas, quien escribió Los Tres Mosqueteros. Un ejemplo ruso sería Abraham Petrovich Gannibal, quien fue un militar ruso de alto rango y quien fue abuelo o tatarabuelo del escritor Alexander Pushkin. A lo que voy con esos ejemplos es que sí había personas no blancas en básicamente todas las áreas y todos los grupos sociales, menos la realeza probablemente. Entonces no, Charlotte o Carlota no está incluida en ese grupo y lo que la serie nos presenta es ficción. Pero esto no es una queja a la serie ni nada. Al contrario, Golda Rosheuvel se me hace increíble en el papel de Queen Charlotte. Es de mis personajes favoritos desde la primera temporada. Y Charlotte joven es interpretada por India Amatifio, que siento que quedó perfecta para este papel. Su versión de Charlotte es algo que me hizo disfrutar muchísimo más esta miniserie, porque se me hizo excelente protagonista. Se me hace que tiene mucha personalidad, es voluntariosa, pero es lista. Siempre sabes qué quiere, qué siente, qué necesita y es muy proactiva. Entonces se me hizo muy buena protagonista. Y esto no siempre me pasa con Bridgerton. En la primera temporada Daphne yo creo que fue de los personajes que peor me cayeron. Y aunque Kate me cae mucho mejor que Daphne, sí había cosas que hacía que yo decía, ¿por qué eres así? Y con Charlotte no me pasó eso. Además, India Amatifio es súper cute, entonces 10 de 10 con Charlotte. El que no me gustó tanto fue George. Entiendo perfecto sus motivaciones y su problema de salud mental y entiendo pues el drama que surge a partir de esto, pero sí me cansaron algunas decisiones que tomó sobre cómo abordar o no abordar ese asunto. No sé, no me encantó el personaje, no me cae mal, estuvo ok, pero eso sí, su meet cute con Charlotte, o sea, cuando la conoce en los jardines horas antes de que se casen, fue una de mis escenas favoritas de toda la serie. Se me hizo muy simpática forma de presentarlos y siento que hizo un buen trabajo en convencernos como audiencia de darle importancia a la relación. Y estuvo muy bien que la serie empezara con esto, porque entonces ya tenemos ganas desde el principio de que funcionen ellos como pareja. Entonces fue buena idea empezar allí con esa relación. Y ahí es donde empieza la serie completa. La serie empieza básicamente con Charlotte en camino a Inglaterra desde Alemania para conocerlo y casarse con él, porque Charlotte era Carlota de Mecklenburg-Strelitz, que es un territorio al norte de Alemania. Y es ahí también donde vemos la explicación larga, digamos, de lo que hemos venido discutiendo sobre los Bridgerton desde el 2020, cuando salió la primera temporada. ¿Cómo es que la sociedad, o al menos las élites sociales, son tan mixtas? ¿Cómo es que la casa real tiene a esa reina? ¿Y cómo es que el racismo ya no existe? Porque como ya hemos comentado antes, este no es un asunto de casting no tradicional. Hay una explicación en la primera temporada, que es que el rey se enamoró de una mujer negra y eso llevó a la emancipación de la población no blanca y por eso ahora todos son iguales ante el imperio. Y aquí nos explican que no fue tanto el enamoramiento como el matrimonio. Porque cuando Charlotte llega y la princesa Augusta, quien es la mamá del rey, la ve por primera vez, una de las primeras cosas que dice es que es un problema que sea tan morena, que no se le estaba esperando tan morena y que en la sociedad en la que vive ella, que es la sociedad inglesa, no van a aceptar que la reina sea tan morena. Y entonces para resolver este problema y para que no se note que fue sorpresa su color de piel, deciden que van a invitar a personas adineradas no blancas a ser parte no nada más de la ceremonia de bodas, sino de la corte de su majestad. Así no parece que fue sorpresa y que no sabían que la reina iba a ser tan morena, sino que lo que parece es que el rey está modernizando su corte, porque aparentemente en Europa continental ya se hace según lo poco que vimos de la casa de Mecklenburg-Strelitz. Esa es su solución. Y ahí es donde conocemos o reconocemos a Agatha Danbury, Lady Danbury, quien es uno de mis personajes favoritos en la serie original. Y la joven Agatha Danbury me encantó. Aquí es interpretada por Arsema Thomas y en esta época ella aún no tiene ni la posición ni las habilidades sociales que tiene la Lady Danbury que conocemos de Bridgerton. Esta es una mujer todavía muy joven con relativamente muy pocas opciones. Está casada con un señor mucho más grande que ella y que la tienen poco. Y aunque ella comenta que su familia es muy adinerada, el racismo de la época no le permite moverse con la misma libertad que otras mujeres, pues adineradas y de la alta sociedad. Sin embargo, es una mujer muy inteligente.
Ella es la primera en darse cuenta rápido de lo que está pasando en la corte, del asunto con la reina. Ella es la primera en ofrecerse como su aliada y como su amiga. Y es ella quien aprende a negociar con la princesa Augusta los beneficios que deberían darle a estos nuevos miembros de la corte de su majestad. Y esa parte específicamente me hizo reír porque es tan típico. El punto no es hacer que la sociedad sea más equitativa, el punto es hacer que la sociedad parezca más equitativa. Entonces les dan títulos, pero no les dan nada de lo que conllevan esos títulos. No pueden ir a los clubes a los que va la gente blanca, no tienen tierras, no tienen casas, no tienen fincas, no tienen nada extra. El cambio está en el puro nombre. Y eso es tan típico de nuestra sociedad actual, donde creemos que decir que uno no es racista es suficiente para de verdad no serlo. Estuvo interesante verlo en este contexto. Y me gusta que Lady Danbury directito aprovechó esa posición de confianza con la reina para negociar con la princesa Augusta. Sin contar nada de lo de la reina, por supuesto, estaba contando lo más básico de lo básico, pero estaba negociando como la girl boss que es. Ahora sí, hablando de Lady Danbury y específicamente de Lord Danbury, no sé cómo sentirme al respecto. El asunto con este personaje tiene que ver con una de las críticas más grandes a Bridgerton, específicamente en la primera temporada, que fue que se le acusó de colorismo. Para quienes no saben, el colorismo es, digamos, una subcategoría del racismo, porque también es discriminación por color de piel, pero es una situación en la que se le da preferencia a las personas de piel más clara dentro de un mismo, digamos, grupo racial. Claramente, la estructura de supremacismo blanco que existe significa que hay discriminación y racismo sistémicos para con todas las personas que son consideradas negras. Sin embargo, dentro del grupo de personas consideradas negras, se considera que hay preferencia por las personas que tienen piel un poco más clara. En el contexto de Hollywood, podríamos decir que eso es lo que hace que, por ejemplo, gente como Zoe Saldaña o como Thandie Newton tengan más papeles y más oportunidades laborales que alguien como Micaela Coel o como Jodie Turner-Smith. La crítica colorista con Bridgerton y con Netflix en general es que cuando ponen a gente negra en sus series, escogen a personas negras de piel un poco más clara y a personas mixtas. En la primera temporada de Bridgerton, los personajes negros son en su mayoría de piel clara, y los personajes de piel más oscura son presentados o de forma negativa, como el papá de Simon, o en el fondo no tienen líneas, no tienen realmente nada que hacer y no son importantes para la trama. Entonces, esta es una discusión un poco más profunda, yo no me voy a meter en eso, hay muchas personas que lo han explicado mucho mejor que yo, entonces abajo en la descripción les dejo algunos links a videos y artículos muy interesantes que hablan de esto. Lo que me llamó la atención es que teniendo el contexto de esa crítica en la primera temporada, en esta miniserie decidieran volver a hacer lo mismo, porque el personaje de piel más oscura creo que de toda la serie, es un viejo desagradable y sexista que trata a su esposa como juguete sexual y la viste regularmente. ¿A quién se le ocurrió? Porque sí tiene sus momentos en los que la serie casi quiere que empaticemos con él y vemos sus inseguridades y su tremendo problema de que se siente pequeño por el racismo y la discriminación que ha vivido toda su vida. Vemos sus ganas de querer demostrar que él pues es válido como cualquier otro ser humano. Pero todas estas escenas cierran con él maltratando a su esposa, cortando toda la empatía que como audiencia podríamos estar pues desarrollando, digamos, ¿no? Es un tipo desagradable y cuando finalmente se retira de la vida, la serie quiere que celebremos con Lady Danbury y con Coral, que sí estuvo muy chistosa la escena, porque Lady Danbury finalmente es libre. Y todo eso en general está bien, o sea, puede ser un viejo desagradable, no pasa nada. Seguramente son cosas que sucedieron en repetidas ocasiones, pero sí me llamó la atención que teniendo esa crítica de colorismo de la primera temporada, decidieran darle ese papel a la única persona de piel oscura. Nada más me llama la atención. Volviendo al tema de Lady Danbury en general, ella menciona un par de veces que su familia es de Sierra Leona y que es una familia, pues digamos, de la realeza en Sierra Leona y es una familia muy adinerada. Y Sierra Leona también era una colonia inglesa. Y aquí es donde tengo que volver a hablar de ese asunto del colonialismo, del imperialismo y pues de las dinámicas raciales que nos está presentando la serie. Porque en el video anterior que hice de Bridgerton, sobre la segunda temporada,
Comenté que las dinámicas raciales son un asunto que complican demasiado el Bridgertoverso, porque no es un asunto de casting no tradicional, porque aunque en la primera temporada explicaron brevemente cómo es que se logró la igualdad social, eso no explica qué relación tiene el Imperio Británico con las colonias, ni con la gente que viene de esas colonias. Nos presentan una Inglaterra posracial, digamos, pero con la explicación de que el cambio es muy reciente. Han pasado apenas unas décadas desde la integración social y la generación que vivió el cambio sigue viva. Entonces no les creo que ya no hay racismo y que todos son exactamente iguales. Y no les creo porque nada del resto del Bridgertoverso, las estructuras sociales, cómo está distribuida la sociedad, de dónde vienen sus riquezas, etcétera, etcétera, nada ha cambiado, todo sigue igual. Y en esta serie abordan un poco más ese tema y nos muestran que efectivamente hay racistas que se oponen al cambio o al menos se quejan de él. Y está muy chistoso que los presentan como tontos. Por ejemplo, está la mamá de Violet Bridgerton, que en esta época todavía es Violet Ledger, y la presentan como una vieja racista pero tonta. El esposo, que no es racista, es un hombre leído e ilustrado, y Violet es presentada como una niña particularmente inteligente, y por eso ella sabe que en realidad no hay ninguna diferencia entre los nuevos miembros de la corte y los miembros blancos de la corte. Y no sé, se me hace una visión muy liberal de querer pintar el racismo como algo de tontos. Al menos reconocen que hay un problema de racismo. Los miembros blancos de la corte no quieren dejar que los miembros no blancos tengan acceso a los mismos espacios y de hecho existe el riesgo de que se pierdan esos títulos y esos derechos que acaban de ganar en la misma generación, porque ni la princesa Augusta ni los miembros del parlamento los consideran iguales. Algo que también me dio un poco de risa es cómo necesitan acabar con el racismo en esta misma miniserie, porque no es un problema que existe en Bridgerton, y entonces hacen que George le diga a Charlotte que gracias a que asistieron al baile de Lady Danbury y bailaron primero que todos, hicieron realmente un cambio en la sociedad y destruyeron el racismo. George es un antirracista al más puro estilo de su tataranieto. En realidad no funciona ni va a funcionar como trataron de abordar este asunto del racismo y de la diversidad en la sociedad. No es una queja, es pues algo que sucede. Yo en general trato de apagar mi cerebro para ver este tipo de series, para que ese tipo de cosas no me molesten o al menos no estén picándome el cerebro. Pero no puedo no notarlas, yo soy politóloga, son gajes del oficio. En general, el resto de la serie me gustó bastante. Me gustó que los primeros 3 capítulos los vimos desde la perspectiva de Charlotte y en el 4º capítulo vemos como la misma historia pero desde la perspectiva de George, quien lleva desde que se conocieron tratando de ocultar su problema de salud mental. Aunque sí, hablando de este asunto de salud mental, no me gustó mucho la subtrama del loquero, no porque no haya sido cierto. Yo sé que el concepto de la salud mental es algo muy reciente y que en aquella época para curar a la gente de la locura básicamente los torturaban y que los asilos de lunáticos eran pues algo que existía, pero siento que la historia del loquero que se aprovecha de la persona pues que tiene un problema de salud mental ya está muy vista. Siento que la vemos muy seguido, especialmente en historias, digamos, de otros tiempos. Además, como la contaron toda en un solo capítulo, o en 2 creo, en el 4º y en el 5º, siento que escaló demasiado rápido, no dejaron marinar el problema un poquito más. Cuando conocemos al doctor, él está hablando de que él cree que se pueden curar de su locura hablando sobre sus problemas, y en el mismo capítulo, como hubo una crisis y no funcionó, lo vemos ya torturando a George. No sé, no me encantó esa trama. Yo entiendo que eso es también lo que lleva a ese gran momento de Charlotte al rescate, pero siento que habrían podido tener un conflicto sin necesidad de tener a un doctor criminal mutilador. Otra cosa que tampoco me gustó fue la trama paralela de Charlotte en el presente, con sus 13 hijos y que se tienen que casar y necesitan tener hijos. La sentí completamente innecesaria. Cada que regresábamos a el presente, la verdad es que a mí me daban ganas de adelantarle. No la adelanté porque pues hay que verla completa. Las únicas 2 cosas que me gustaron de esa trama fue la forma de Charlotte de consolar a su hijo y que su hijo es Ryan Gage, a quien odio en
todas las películas y series que lo veo, odio todos sus personajes. Lo odié como el rey Luis XIII en Los Mosqueteros y lo odié como Alfred en El Hobbit, y amo odiar a sus personajes. Por puro reflejo, desde que lo vi en La Reina Charlotte dije, te odio. 10 de 10, pónganlo en todas las series. Siempre es un gusto verlo. Entonces, bueno, tiene sus cosas que sí me gustaron, tienen sus cosas que no me gustaron, tienen sus cosas que no van a funcionar, no importa qué hagan. Pero en general, como ya dije, la serie me gustó bastante. Se me hizo entretenida y sí disfruté verla. Los últimos 2 capítulos ya me estaban cansando, pero eso es normal. Yo soy más de ver películas que series. Las series me cansan muy rápido, independientemente de si me gustan o no. Entonces ya me estaba cansando al final de esta serie. Y eso que fueron 6 capítulos y no 8 como normalmente son los de Bridgerton. Pero esa escena final entre George y Charlotte se me hizo súper bonita. Fue una forma particularmente linda de cerrar la serie. Y siento que es de las escenas más bonitas que ha hecho Bridgerton desde que empezó. Entonces, en general, sí me gustó. Me interesa ver qué sigue, específicamente porque Violet Bridgerton sospecha lo que sucedió entre Lady Danbury y su papá, y no creo que lo suelte. Entonces, quiero ver qué pasa ahí. Y ya. Eso fue todo. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? ¿Qué no les gustó tanto? Cuéntenme todo lo que opinan en los comentarios. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos, amigas y familiares. Y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Bye.